Sí. Jóvenes, buenas noches. Buenas noches, Lice. ¿Cómo están? ¿Cómo están ahí en casita? ¿Tranquilos? Por ahí voy. Sí, Lice, está lloviendo. ¿Está lloviendo? ¿Está lloviendo? Sí. Ah, mira. Ni cuenta nos dimos porque estábamos aquí peleando con el tema de podernos conectar al internet. Queridos jóvenes, van a disculpar porque la señal no es muy buena, ¿no? Y algunas situaciones también técnicas que hay que de alguna u otra manera también subsanar, ¿no? Veo que no se han animado a venir algunos. Era voluntario, efectivamente. Apenas estoy con muy pocos de sus compañeros acá. ¿No asistieron para nada en esta semana, jóvenes? Como que vamos, me dicen de que vamos a... Tenemos problemas de necesito un adaptador para poder proyectar como lo que vamos a ver acá, pero no sé si tienen su celular también pegas para que podamos seguir la clase, las diapositivas que vamos a presentar. ¿Sí? Por favor. Bien, jóvenes, entonces vamos a continuar con la misma modalidad, ¿no? En este momento se está grabando también la clase y de antemano con sus compañeros que están acá presentes en aula, todos ellos también nos están siguiendo a través de sus equipos móviles para poder desarrollar la presente sesión. Entonces, les pedimos por favor de que, como ya de antemano muchas de las anteriores clases hemos llevado adelante esa modalidad, ¿no? Les pido cualquier consulta y demás, estamos acá para aclarar. ¿Está bien? En este primer periodo vamos a trabajar con lo que es ya el avance de la asignatura, para luego trabajar con un caso de análisis, jóvenes. ¿Está bien? ¿Se copia bien el audio? Sí, Lice. Sí, Lice. Ok. Bien. Como ya es de conocimiento de muchos de ustedes, la siguiente semana vamos a empezar ya con las evaluaciones del segundo parcial y de antemano tenemos que tener también la temática que se ha programado para este parcial. Entonces, con esta unidad que vamos a ver el día de hoy, sí estaríamos completando el avance respectivo. No sé para qué fecha está programado nuestro examen, no sé si alguien tiene ese dato. Jóvenes. ¿Uno de ustedes sabe? Buenas noches, Lice. Creo que es para el 9 de noviembre. Ah, ya, 9 de noviembre. No importa, ¿no? Que me quite el barbijo.
No hay problema, ¿no? Ok. Así para que sus compañeros me escuchen más. Igual. Ya. 9 todavía, entonces tenemos el tiempo respectivo como para poder concluir esta unidad y también así ya tener el material, ¿no? Para poder rendir el examen. Bien, jóvenes, entonces, el día de hoy ya vamos a proceder a conocer otra etapa fundamental de la gestión del capital humano, que es la orientación de las personas. En una primera etapa se analizó lo que fue el reclutamiento, ¿no? O perdón, el reclutamiento desde un proceso en el cual nosotros tendríamos que ver como unidad gestora de talento humano, de recursos humanos, dos modalidades, un reclutamiento interno y otro externo, ¿no? El reclutamiento interno hemos visto que se lo visualiza con los mismos candidatos de la organización, de la empresa. Y hemos visto algunas técnicas que existen ahí. Particularmente, una de las más conocidas es el acto de poder promover a las personas, decíamos, ¿no? Por su buen desempeño, porque cumplen el perfil y demás. Entonces, esa es otra herramienta que permite motivar también a las personas, porque necesitan también satisfacer su necesidad de autorrealización y esa cuestión de que nosotros les otorguemos esa oportunidad de poder promoverlos a un cargo con mayor escala salarial, con mayores responsabilidades y demás, implica también mayor compromiso de estas personas. Por el otro lado, se encontraba la otra alternativa, el reclutamiento externo. Reclutamiento externo implica ya analizar el mercado laboral y buscar a los candidatos en una previa selección, previamente a los candidatos idóneos, y de esa selección identificar a una persona, ¿no? Posteriormente, la siguiente etapa de este proceso de gestión del talento humano, hemos evidenciado también las técnicas de selección de personal, que es muy importante, ¿no? Hemos indicado ahí que qué tan importante es la entrevista, la revisión de la documentación y también usted, si aprovecho la oportunidad para felicitar a todos los jóvenes que han participado de esa simulación que hicimos hace una semana exactamente, ¿no? Con el proceso de reclutamiento, ¿no? Y selección de los jóvenes, en este caso de octavo semestre, que se han postulado a determinados cargos. Los felicito porque cada grupo ha trabajado con una herramienta específica y también aquellos que han representado al curso en lo que es en este caso el proceso, la simulación ya en sí acá en la universidad, ¿no? Ahora corresponde, una vez que se ha hecho la selección, ya tenemos a la persona idónea o ideal para el cargo que va a ocuparse dentro de la organización o la institución, queridos jóvenes. Tenemos que ver la manera de orientar a esta persona. ¿Y qué entendemos por orientar? Indicarle cómo tiene que desenvolverse, por dónde tiene que ir. Muchas veces en lo que es ahí en el cotidiano vivir en la calle nos agarra y nos pregunta, ¿no? ¿Conoce tal empresa? ¿En qué dirección está y demás? Nosotros, ¿qué estamos haciendo ahí? Le estamos orientando a esa persona para que pueda lograr ubicar esa dirección que nos está indicando. Entonces, en esta etapa, que es muy importante, el poder orientar o también inducir, se llama, un programa de inducción a las personas, es dar a conocer claramente qué es lo que va a hacer esta persona dentro de la organización. ¿Qué se espera que haga esta persona dentro de la empresa? ¿No? Porque en definitiva yo me puedo postular para un asistente administrativo financiero, por ejemplo, a una empresa. Efectivamente ya tengo la idea de qué es lo que tengo que hacer, pero esa es una idea que tengo yo sobre ese cargo. Ahora bien, fuera de esa situación, una vez ya habiendo aprobado todo el proceso de reclutamientos y he sido seleccionado, yo también tengo que conocer qué es lo que espera la empresa de mí y cómo debo de desempeñarme en mis nuevas funciones. Entonces, esta unidad justamente va a abordar esa temática y nos va a hacer conocer algunas herramientas que se deben de aplicar y que si algunas empresas ya se encuentran aplicando, poder de alguna y otra forma el establecer un lineamiento adecuado para poder efectuar esta situación. Como les iba diciendo,
Orientación de las personas. Colocar a las personas en sus actividades dentro de la organización y dejar en claro sus funciones y objetivos. Qué interesante había sido el poder nosotros, queridos jóvenes, el poder establecer qué es lo que se espera de cada persona. ¿Sí? ¿Alguien consultó algo, jóvenes? No sé si podían, hay compañeros suyos que nos están escribiendo que si se pueden conectar, por favor, que lo hagan. Les vamos a aceptar en la reunión, por favor, les rogaría que les puedan enviar ese mensajito. Jóvenes. Bien, volviendo al tema. Qué importante había sido, ¿no?, el que nosotros justamente podamos identificar al candidato adecuado, pero también indicarle qué es lo que se tiene que hacer dentro de la empresa. Para ello, muchas de las empresas, instituciones, qué sé yo, realizan esa labor, ¿no?, de poder ya contar con el candidato, realizar las distintas etapas de evaluación por las cuales ha pasado, las ha vencido, y posterior a aquello ya nos corresponde indicarle qué es la empresa en su esencia, ¿no? ¿Qué se espera de ellos? ¿O qué se espera de él si es una persona, ¿no? Y a partir de eso, poderle otorgar, por ejemplo, su manual de funciones, que es importante. Un manual de procesos o procedimientos. El código de ética, también, si es que la organización, la empresa lo tuviera, el código de ética de la empresa, ¿no? Y otros instrumentos administrativos que la empresa, en definitiva, los va a proporcionar para que esta persona conozca realmente cuáles son sus funciones, cuáles son sus deberes, hasta el reglamento interno de personal, que es la base fundamental con la cual trabajan todas las unidades gestoras de recursos humanos, ¿no? Porque ahí, en definitiva, está todo lo que puedo y no puedo hacer como trabajador, como empleado, como servidor público. Pero ¿a través de qué herramientas podemos lograr eso, queridos jóvenes? Acá ya nos aparece una concepción bien interesante, que es ya el término cultura organizacional. Y no sé, cuando escuchan el término cultura, ¿qué es lo que les viene a la mente, queridos jóvenes? Igual acá para los presentes. Cuando escuchan el término cultura, ¿qué se nos viene? Tradición, ya, ¿qué más? Todo lo que hace, todo lo que hace el hombre, ya. ¿Qué dicen los que están en casita? ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando escuchamos el término cultura? Como una formación. Una formación. Costumbres, puede ser eso. ¿Perdón? Costumbres. Costumbres. Siempre se nos viene, ¿no? Por ejemplo, próximo lunes, hay o este domingo en realidad, y lunes, dos caras de la moneda. Por un lado está la tradición del norte, ¿no? De Norteamérica, que es Halloween, ¿no? Halloween, noche de brujas, dicen, ¿no? Dulce o truco, ¿no? ¿Quiénes van a llevar a sus hermanos menores o a sus hijos a pedir dulces? Nadie. Y el día lunes está lo opuesto a eso, ¿no? Que es la festividad de todos los santos, ¿no? Martes, ¿no? Martes. Lunes a mediodía dicen que llegan, ¿no? Las almas a mediodía, y se van a mediodía del día martes, ¿no? Del 2. Y nosotros nos acordamos ese año porque asistimos al cementerio, a nuestros seres queridos que ya han partido
de este mundo, nos acordamos con unas flores y en algunos casos les hacemos algunas ofrendas igual, ¿verdad? Por ejemplo, esos son, ¿qué? Son aspectos, son tradiciones, es parte ya de nuestra cultura, costumbre, ¿no? Es ya algo que viene enraizado en nuestro cotidiano vivir. Cuando éramos pequeños ya existía eso. El día de mañana, cuando dejemos de existir, va a seguir habiendo. ¿Por qué? Porque la cultura pasa de generación en generación, para empezar. Y tiene que ser adoptado. Y si no es adoptado por uno, no, con esto no les estoy diciendo que a todos les guste Todos Santos o a todos les guste Halloween, depende ya de cada uno, se respeta aquello. Pero también eso es parte de algo que nos ha formado también como personas. Y al interior de las empresas existen aspectos con los cuales también podemos ir formando a las personas. Y vamos a ver por qué. Acá, por ejemplo, en esta imagen se puede evidenciar, ¿no?, dos aspectos muy importantes: la cultura y la personalidad. La cultura va a ir influenciada a lo que es la organización y la personalidad a cada individuo. ¿Y por qué está compuesto? Pues una organización está compuesto por individuos, está compuesto por personas. ¿Y qué pasa con estos? Toda esta simbología que estamos presentando acá va a permitir responder al caos en el trabajo. Cuando hay problemas, recurrimos, ¿no?, a la cultura organizacional. ¿Cómo se soluciona dentro de la empresa? De forma amigable, a través del consenso, a través del diálogo, o sobre el fuego que está ardiendo, le meto más gasolina para incendiar más todavía la cosa. Puede darse esa figura, ¿no? Permite observar y pensar sobre la conducta de los empleados. Es fundamental el poder analizar ese aspecto. A mí me interesa que efectivamente, por ejemplo, les digo, ¿no? Creo que una gran mayoría de ustedes es bilstermanista, o son bilstermanistas o son cochabambinos. Yo también soy cochabambino, pero simpatizo más con el Club Aurora que con Bilsterman. Pero no por eso voy a dejar de decir, no, que no me gusta el fútbol. ¿Por qué? Porque mis alumnos no son hinchas de la Aurora, ¿no? No voy a hacer eso. Entonces, efectivamente nos gusta el fútbol y cada uno ya tiene su propia preferencia. Y eso es muy importante, el poder conocer también a las personas, pero siempre y cuando dentro del tiempo que trabaje dentro de la organización y demás, tendrá que adaptar su conducta, ese comportamiento a lo que espera la empresa. ¿Hasta aquí hay alguna consulta, jóvenes? Ahora, ¿cómo definimos cultura organizacional? Hay una breve definición con los aspectos más relevantes demarcados ahí. Que podemos indicar que cultura organizacional o cultura corporativa para otras instituciones o organizaciones es el conjunto, hace un momento lo decían, cultura es tradición, ¿no? Es costumbre, son mitos, son leyendas a veces igual, ¿no?, que se comparten entre todos. Y lo mismo, pues, cuando hablamos de cultura organizacional, queridos jóvenes, estamos hablando de ese conjunto de hábitos, de ese conjunto de creencias que se encuentran reflejadas, que se encuentran establecidos a través de las normas, de los valores, de las actitudes y las expectativas que comparten todos los miembros de una organización. ¿Por qué? Porque el hábito, por ejemplo, de poder brindar apoyo a mi compañero de trabajo, ya si anteriormente en mi otro trabajo no existía ese desprendimiento de poder apoyar a mis compañeros de trabajo, acá me han enseñado a hacer eso, ¿no? Creencias, el aspecto de poder establecerse objetivos alcanzables, aunque la situación, la coyuntura no nos acompañe, pero lo vamos a lograr. Las normas, la justicia, el respeto, los valores, ¿no?, la equidad, las actitudes positivas,
el poder, por ejemplo, ir a apoyar a la comunidad a través de nuestros programas de responsabilidad social, empresarial, son aspectos que en definitiva las empresas las van trabajando a través de lo que es la cultura organizacional. Eso sí o sí nos tiene que quedar muy en claro, ¿no? Siempre estamos viendo, fin de año, ¿verdad? El pasado año con el tema del COVID, han debido ver, muchas de las empresas se han visto afectadas. Todas, en realidad, todas afectadas. Han reducido personal, han reducido salarios por esta gestión y demás, y hasta han tenido problemas hasta para pagar sus aguinaldos, ¿no? A fin de año. Esa cuestión, por ejemplo, se ha podido tolerar, ¿no? Entonces, estas empresas, por ejemplo, ¿no? También van a devolver de lo que generan un poco a la sociedad. Y eso justamente se da a través de los programas de responsabilidad social y empresarial. El ir, por ejemplo, a una comunidad de recursos, llevarles algunos víveres y demás, eso es parte de lo que la institución o organización quiere. Y eso es su cultura organizacional. El ser responsable, por ejemplo, el medio ambiente. Muchas empresas desarrollan actividades de forestación. Hace el pasado domingo, ustedes, ha habido un incendio de magnitud, ¿no? ¿Dónde empezó este incendio, jóvenes? ¿Alguien sabe? Ya. Ser y hacer lo que considera valioso. Miren, este incendio que a la compañera sigue en el Parque Tunari, pero el Parque Tunari, si no me equivoco, contempla a tres municipios, que es Tiquipaya, que es Sacaba, que es Cercado, ¿no? Vean, se han visto envueltos tres municipios y muchas hectáreas se han quemado. El municipio de Sacaba, por ejemplo, que me tocó auxiliar el pasado domingo, en la zona de Pacata, ustedes de aledañas ahí, estaban de ahí cerca de la casa, termina la casa y su patio ya estaba en incendio. Hay que agradecer más bien a Dios de que ha llovido y no ha cobrado ninguna vida humana. Por ejemplo, ahora, perdón, ¿sí? Qué bueno, Pedro, ¿no? Qué bueno que si haya sido así, qué bueno ha sido en su debido momento, porque como ven esa situación ahora, toca pues reforestar, porque es como ir y dañar nuestros propios pulmones, ¿no? Y aquí se va a ver ya pues a las instituciones y demás, si realmente su cultura organizacional, si ese hábito, esa norma o ese valor que tienen de poder también hacerle frente a lo que es el medio ambiente, desarrollarán pues actividades de deforestación, ¿no? ¿A quién no le gustaría que lindo fuera que todos tuviéramos la oportunidad de ir y plantar un plantín, por ejemplo, ¿no? Que más adelante esos van a ser los pulmones de todo el municipio, de todo lo que es Cochabamba y de nuestras futuras generaciones. Por parte también ya de la organización y la cultura organizacional que tenga cada empresa, ¿no? Bien. Continuamos. Acá, por ejemplo, podemos apreciar un pequeño diagrama. Nos habla de la cultura organizacional, pero eso tiene que venir también a partir de la coyuntura en la cual se desenvuelve la empresa. Y es la cultura nacional, ¿no? Si en definitiva nosotros, por ejemplo, nos desenvolvemos como empresa u ofertamos en todo caso nuestros productos o servicios en un mercado en el cual exista competencia desleal, el Estado no ponga orden a las empresas, ya exista bastante vandalismo, ¿no? Entonces, ¿esa situación afecta o no afecta al establecimiento de mi cultura organizacional? Afecta, ¿no? Efectivamente. Eso, por ejemplo, es una competencia desleal, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona no ha pagado impuestos como yo pago, ¿no? No paga empleados como yo tengo que pagar a mis empleados. Esos aspectos, quieran o no, también hacen
que ya la parte gerencial, la parte que maneja recursos humanos y demás, ¿no?, adopte ciertos aspectos de lo que es la coyuntura en la cual se está desenvolviendo. Para ello, por ejemplo, esa situación ha de tener su efecto en los trabajadores también, ¿no? Porque el primer, y el caso de análisis que vamos a ver el día de hoy, habla también de eso. ¿Quién es el primer cliente de toda empresa? Pregunta, jóvenes. Más fuerte. Muy bien. El primer cliente de toda empresa es su trabajador. Si su trabajador efectivamente está satisfecho con lo que hace, con lo que brinda, esa empresa de lógica va a tener éxito. No va a tener ningún problema al momento de poder ofrecer su servicio, su producto y demás. Por ello, como pueden observar, la cultura organizacional también va a partir, como están viendo acá, queridos jóvenes, ¿no?, de un diagnóstico de la cultura nacional en la cual se está desenvolviendo. De ahí, efectivamente, vamos a nosotros a seleccionar algunos aspectos, pero los aspectos positivos, ¿no? Entre ellos, los valores, las actitudes que se podrían replicar, las ideas positivas, para que eso se genere a partir de todo este proceso, lo que es la cultura organizacional, siempre poniendo por delante lo que es la eficacia de la organización, ¿no?, de la producción, tener ese concepto de calidad, eficiencia en la utilización de los recursos, logro de objetivos, buscar el desarrollo de la empresa, ser más competitivos, obtener ventajas competitivas y también tratar de subsistir el mayor tiempo posible en el mercado. ¿Quién no quisiera, no?, ingresar al mercado y mantenerse todo el tiempo ahí? Pero eso efectivamente va a partir también del análisis y de la toma de decisiones que se pueda adoptar también al interior de la empresa. En algún caso, por ejemplo, cuando hablábamos de la eficiencia y eficacia, de la productividad de la empresa, siempre tenemos que tomar como base el análisis coyuntural por el cual la empresa esté atravesando, ¿no?, tanto interno como externo. Dentro de los factores ambientales que circundan a la organización, podemos dividir, ¿no?, en factores incontrolables, como ser factor económico, político, legal, cultural, tecnológico, social, pero también a eso están los otros factores intermedios, ¿no?, que en definitiva también afectan el desenvolvimiento de una empresa, como son nuestros proveedores, nuestros competidores, por ejemplo, ¿no?, aquellos que en definitiva, los distribuidores también están ahí, que aquellos quieran o no, también tienen cierta influencia en el desempeño de la empresa. Esa cuestión, ese análisis, nos va a permitir también identificar en cierto modo, ¿no?, cuáles van a ser las funciones específicas de poder dirigir ya este proceso de cultura organizacional que estamos llevando adelante. De ahí justamente va a partir, ¿no?, que todos compartamos esa situación de buscar la productividad en la empresa. Y cuando hablamos de productividad, tenemos que eso viene asociado con la eficiencia y la eficacia de una empresa. Yo creo que el poder administrar los recursos escasos de una empresa o los factores productivos de una empresa. ¿Cuáles son los factores productivos de una empresa? Tierra, trabajo y capital, ¿no? Los tres factores productivos con los cuales una empresa va trabajando. Si nosotros logramos administrarlos de forma adecuada, efectivamente eso va a ser parte igual de lo que es la cultura organizacional, la productividad. Pero también, si nosotros estamos con esta consigna de la eficacia en la organización como parte
de la cultura organizacional, acá también podemos hacer pues un pequeño filtro, ¿no? Porque no se olviden, jóvenes, de que hay personas que en definitiva no van a compartir, por más que les hayamos hecho el proceso de inducción, les entreguemos el material para que se desenvuelva y demás, siempre va a haber personas que van a estar en detrimento o en contra de lo que vaya a sugerir la empresa o lo que vaya a buscar la empresa. En pocas palabras, siempre hay manzanas podridas, ¿no? Al interior de las organizaciones, jóvenes. ¿Hay o no hay? Hay, ¿no? Y esas manzanas podridas, lamentablemente, para que no perjudiquen la aplicación, ¿no? De lo que en esencia se busca con la cultura organizacional, hay que eliminarlos, hay que sacarlos, ¿no? Donde sea se da esa situación. Hasta en el grupo de amigos, ¿no? Cuando hay amigos que en definitiva se dedican a dañar nada más a ese grupo de amistad, a veces hasta lo hacemos a un lado, ¿no? Para que no perjudique a las personas. Componentes sobre la cultura organizacional. Toda cultura organizacional, queridos jóvenes, va a tener tres componentes muy importantes. Vamos a hablar de los artefactos, por un lado, los valores compartidos y también los supuestos básicos. Los artefactos, que son las estructuras y los procesos organizacionales, ¿no? Más visibles. En todo caso, sabemos, ¿no?, que toda organización va a tener su estructura orgánica. Y conociendo la estructura orgánica como base, también es la representación de lo que es la empresa, es el esqueleto de la empresa, si quieren, ¿no? Y eso es parte fundamental de la cultura organizacional. Se va a basar sí o sí también en analizar previamente todo lo que es la estructura organizacional para poder implementar o desarrollar una cultura. La base, por eso, la base del organigrama es la base fundamental, todo que es toda esa estructura que compone la empresa, ¿ya? Si tiene una estructura vertical en la cual existen muchos niveles, como puede ser, por ejemplo, las instituciones públicas y demás, que tienen bastantes niveles, ¿no? Imagínense la cultura organizacional, poder trabajar ahí. Hoy en día recomiendo, ¿no?, mientras más horizontal, más plana sea la estructura organizacional, es mejor la comunicación, las decisiones son más flexibles, más rápidas, más ágiles, y también el poder diseñar o cambiar hasta la cultura organizacional también se va a volver en un aspecto más fácil de poder desarrollar, ¿no? Cuando hablamos de los valores compartidos, ahí efectivamente estamos hablando de lo que es los principios, la filosofía que lleva adelante la empresa, los objetivos, las estrategias que tienen que estar conscientemente ya socializados entre todas las personas y puedan de alguna u otra manera estar comprometidos para llevar adelante, ¿no? Entonces acá fundamentalmente en una primera instancia estamos viendo la estructura fundamental como un elemento clave de la cultura organizacional. En un segundo aspecto estamos analizando los principios, la filosofía, las estrategias que aplica y los objetivos a plantearse también, que es parte de la cultura organizacional. Y como tercer elemento, vamos a hablar acerca de los supuestos básicos. Acá ya tomamos como referencia lo que decían hace un momento, las tradiciones, ¿no?, las costumbres, las creencias, las percepciones, los pensamientos positivos y demás, que en definitiva es, creo, a mi modo de ver, a mi humilde modo de ver, queridos jóvenes, es lo que más rápidamente aprenden las personas cuando están en una empresa, ¿no? A ver, ¿quién no se acuerda, no? Los primeros viernes, ¿qué se hacen en las empresas? ¿Qué se hacen, jóvenes? Se chaya, Lice. Ah, ya. ¿De quién nos acordamos? De la Pachamama, dicen, ¿no?
de la madre tierra, ¿no? Pero para eso, para aprender esas cosas, bárbaros somos algunos compañeros, ¿no? En el trabajo, primer viernes es, pero, a ver, pregúntenle sobre la filosofía de la empresa, a ver si en definitiva se lo ha aprendido, o si conoce la estructura, orgánica, o cuál es, definitivamente, ¿ves? Más nos cuesta aprender lo cotidiano, ¿no? Lo cotidiano. O decir, a ver, ¿cuándo tenemos libre? El día de tu cumpleaños tienes medio día libre, ya sabes eso, o un día libre, ¿no? O está llegando tal situación. Son tradiciones igual, ¿no? que se presentan al interior de la empresa y que por lo tanto son la base fundamental de la cultura organizacional. Entonces, esos tres aspectos no nos olvidemos, queridos jóvenes. Por un lado se encuentran los artefactos, ya hemos visto, ¿no? Particularmente la estructura organizacional, que es la base para poder analizar a toda empresa y también el poder iniciar el diagnóstico para desarrollar todo este proceso. Por el otro se encuentran los valores compartidos y ahí sí o sí tenemos que hablar de la filosofía, los principios, las estrategias que aplica la empresa, ¿no? Y también los objetivos que persigue. Y por último, ya los supuestos básicos, ¿no? Aquellas creencias, costumbres, tradiciones que en definitiva no nos olvidamos, pues, y compartimos todos también al interior de la empresa. Acá vamos a ver dos tipos de culturas, ¿no? Dentro de las empresas, queridos jóvenes. No sé si alguien nos puede colaborar con la lectura, por favor, desde casita. Culturas organizacionales. Culturas adaptables se caracterizan por su flexibilidad, creatividad, innovación, cambio, transforman sus ideas, valores, costumbres y pueden perder sus características propias. Culturas conservadoras. Se caracteriza por el mantenimiento de ideas, valores, costumbres y tradiciones que permanecen arraigados y que no cambian con el Que no cambien con el tiempo. Gracias, Peter. Dos tipos de culturas, dice. Y eso ya vamos a ver por qué. Una cultura adaptable y una cultura conservadora. Como su nombre dice, ¿no? Adaptable. Que puede ser contingencial, adaptarse a los distintos cambios, ¿no? Flexible, ese es un término muy importante. Flexible, creativo, innovador. El cambio es su idea fundamental. Transformar, ¿no? Y que en definitiva, dice, no se hacen problema si su filosofía, si sus principios, si sus valores se pueden cambiar, ¿no? Ellos son de la idea de que esto no está pues tallado en piedra, ¿no? Podemos adaptarnos a los nuevos cambios. Ejemplo de eso, por ejemplo, las grandes organizaciones, las grandes corporaciones tienen culturas adaptables, van innovándose, van cambiándose todo el tiempo. No es que digan, no, el que ha creado esta empresa, yo no pensaba así, pero eso cuando fue el año 70 y hoy día, ¿en qué año estamos? 2021. ¿Tenemos que seguir así? No, tenemos que adaptarnos a los nuevos cambios. Anteriormente, como veíamos, ¿no? En las primeras unidades jóvenes, hemos pasado de una teoría de la administración clásica, neoclásica y era de la información. En una primera instancia, la persona era considerado como apéndice de las máquinas, ¿verdad? En una segunda ya más o menos ya valoran algo a las personas, dicen, no, ya sí, es un ser que piensa y ahí. Pero en la tercera etapa, en la era de la información, ya no. Estamos viviendo en la era del conocimiento, decimos, ¿no? Mientras más conocimiento tenga mi personal, yo voy a hacer mejor empresa. Voy a tener una ventaja competitiva contra el resto. Y eso, por ejemplo, hace notar que efectivamente, pues, las culturas organizacionales deberían ser así, adaptables a la situación en la cual nos encontramos. Imaginémonos, queridos jóvenes, si en este momento, por ejemplo, somos una empresa tradición en Cochabamba, ¿ya?
tradicional en Cochabamba, y hemos visto como nuevo nicho de mercado Santa Cruz. Y con toda esa hermenéutica de manejo administrativo,